Bueno, yo quisiera hoy día compartir algo que yo he compartido en otras partes, porque veo que tras todo esto de la pandemia, eh, la estadística está diciendo que hay gente que a veces participaba de una congregación y dejó de hacerlo. Ahora no lo digo por ustedes porque no sé nada, ¿sí? Para que no digan ahora, oh, ahora viene porque Lucho le dijo algo. Nada, tranquilo. Sino simplemente el hecho que la estadística ha dicho que algunos que acostumbraban a asistir a una congregación determinada, pareciera que no lo están haciendo. Y no lo digo solamente por el tema presencial o virtual, sino lo que más me inquieta es el hecho de fondo. ¿Qué estamos entendiendo por el Evangelio? ¿Qué es realmente el Evangelio para nosotros? ¿Sí? Entonces, el día que quieres poner todo esto, si alguno después quiere el apunte, va a estar dispuesto. ¿Sí? Es decir, si hay alguien que después quiere el apunte, va a estar dispuesto. El apunte yo se lo puedo pasar al pastor para que Luis lo pueda pasar a ustedes a quien le interese. Va a haber mucho material adentro, pero necesito decirlo para que nos ayudemos mutuamente a que sigamos entendiendo. El Evangelio no es para que yo solamente, o que alguien lo escuchó una vez y de ahí nunca más se predique el Evangelio. El Evangelio es algo que se debe predicar todo el tiempo, porque habla de una persona, y esa persona es Jesucristo. Y por lo tanto ese Evangelio siempre va a estar vigente. No se trata de dar un tema por dar un tema, sino que se trata de predicar el Evangelio que el Señor dejó. Entonces, cuando hablamos del Evangelio nos encontramos con diferentes realidades. Uno, cuando la persona está a punto de morir, ustedes saben que algo sucede cuando la persona está a punto de morir. Empieza a contar y a defenderse de cuántas buenas acciones y esfuerzos morales hizo en su vida, ¿cierto? Es como, me estoy muriendo, pero no, sí, no ha sido tan malo. Esa es la cosa, no ha sido tan malo. El Señor tenga misericordia de mí, ¿cierto? O a la vez puede ser también que algunas personas, el hecho de enfrentarse con la muerte, lo lleva al otro lado de decir, estoy mal entonces, si me muero ahora, no sé si realmente Dios me va a ayudar. Y empezamos a caer entonces en un asunto donde significa que nunca hemos entendido el Evangelio si tenemos estos dos tipos de actitud en nuestro corazón. Gracias, mi hermano. La primera que tiene que ver con lo que le decía, el hecho de enfrentarnos con la muerte y empezar a juntar qué cosas buenas hemos hecho, o enfrentarnos con la muerte y empezar a cuestionarnos, pero parece que no estoy tan bien delante de Dios. Y eso empieza a generar algo, por lo menos en mi corazón, cuando yo empiezo a escuchar esto. Lo otro es cuando uno intenta llevar una vida cristiana, como dice el doctor, sobre una trotadora. ¿Se entiende la palabra trotadora? Donde la gente va, estas caminadoras, que van con un ritmo y uno va acelerando el ritmo, ¿no? Según lo que quiere andar, ¿cierto? Y a veces la vida cristiana para alguna gente es eso, intentando ser buenos cristianos. Para que Dios lo apruebe, para que Dios esté aprobando su vida. Y por eso empezamos a cumplir con ciertos rituales, como congregarnos, por ejemplo. Para algunos es un ritual, no es una necesidad. Para algunos, por ejemplo, el hecho de tomar cena, el hecho de ofrendar, el hecho de servir a algún ministerio, puede ser que en el fondo, sin quererlo, estemos tratando de ganar algo de Dios por eso que estamos haciendo. Y no entender que simplemente no es ganar, sino es que tomar algo que Dios ya dio a sus hijos. La mezcla que a veces hacemos de esto es peligrosa. Le pasó al rey Ezequías. El rey Ezequías, en un momento, Dios manda al profeta, ¿y qué le dice al rey? Le dice, ordena tu casa porque vas a morir. Y la respuesta del rey Isaías fue, qué bueno que me voy a morir. Por fin voy a estar en el cielo. Por fin voy a estar con mi hacedor. ¿Esa fue la respuesta? No, la respuesta fue, se va a su cama. Y ahí está delante de Dios y él clama a Dios que necesita más tiempo para vivir. Ese ejemplo es muy clásico para ayudarnos a entender qué significa estar en el umbral de la muerte.
¿Qué significa para ti estar en el umbral de la muerte? Cuando vamos a Romanos, yo creo que voy a estar en la Reina Valera por si acaso, en la 60, pero si me acompañas a algunos pasajes, en Romanos capítulo 4, versículo 4 en adelante, 4 al 8 dice, pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia. Así que trabaja, no recibes el sueldo como gracia, sino como una deuda. Más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia. Es decir, Dios declara justo a alguien sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. No lo está diciendo el rey, lo está diciendo un hombre que sabía lo que era recibir gratuitamente la gracia de Dios por su vida de pecado. Y él entiende la bienaventuranza, lo dichoso que es el hecho de que las iniquidades, de que los pecados, todos hayan sido perdonados y que Dios no inculpaba a él de ningún pecado. La palabra evangelio es una palabra que no se usaba únicamente para hablar del cristianismo. Es una palabra que se usaba en distintas religiones. La palabra, el término evangelio, el término griego evangelio es evangelium. Y este evangel, que era la noticia, el evangel era la noticia de un gran evento histórico. Esto era el evangelio. Era la noticia de un gran evento histórico. Y este evento tenía dos lados. Uno era cambiar la condición de los oyentes y se esperaba que esta noticia también la persona diera una respuesta a esta noticia. Las religiones tenían esto. Y el ejemplo que para ustedes entiendan mejor es como la victoria en una guerra o cuando un rey ascendía. La noticia se expandía, la noticia era conocida. El rey ahora ascendió al trono. La gente ahora decía, bueno, entonces ahora puede cambiar nuestra situación. Si el rey era malo, por ejemplo, va a cambiar nuestra situación. Pero se esperaba de ellos también una respuesta. Y la respuesta era, entonces, quizás lealtad al rey. Entonces, la palabra evangelio, el evangel, era simplemente una noticia que era un gran evento que cambiaba la vida de la gente, porque había también una respuesta de la gente a esa noticia. ¿Me explico? No era solamente que conocía la noticia, sino era, conozco la noticia, por lo tanto, tomo esa noticia y me hago parte de esa noticia y mi vida cambia. ¿Ven la cosa? El evangelio tiene dos lados. La noticia que se daba y la respuesta que se tomaba de esa noticia. Ahora, hay un par de malentendidos en cuanto al evangelio que uno escucha hoy día dentro del cristianismo. Una de las cosas es, se dice a la gente, el evangelio es que Dios quiere que vivamos vidas mejores. Y ustedes me van a decir, pero hermano, si eso es verdad, ¿cierto? Dios quiere que vivamos vidas mejores. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya, me está mirando, no, mejor no digo nada, porque si digo que sí, me dice que no. Si digo que no, me dice que sí, ¿cierto? Bueno, no es así. El evangelio no es para que vivamos vidas mejores. El evangelio es para que honremos con nuestra vida a quien nos dio salvación, aún en momentos difíciles. No se trata de una vida mejor. No se trata ahora, sí, con el tema del 10% del retiro de no sé cuántas cosas, ahora alguien tiene un auto y su vida es mejor. No es si su vida es mejor. Es si Cristo realmente en su vida es la persona central. Y estos malos entendidos,
Entonces nosotros vamos a la gente y decimos, no, pero yo te quiero contar que realmente Dios te puede dar una vida mejor. Y excelente, claro que sí. ¿Qué va a pasar cuando hay problemas? ¿Y qué va a pasar cuando hay pruebas? ¿Y qué va a pasar cuando hay dolor? ¿Vamos a quedar de mentirosos? Porque estamos predicando el evangelio que no es el evangelio. Otro malentendido es, y esto quizás lo han escuchado varias veces, es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Han escuchado eso? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y uno dice, wow, pero esto también suena muy lindo. Bueno, preguntarle a Job. Preguntarle a Job si realmente fue un plan maravilloso para su vida, perder a todos sus hijos, perder todas sus posiciones y tener una esposa que le dijo, ¿sabes qué más? Muérete. Pregúntale a Juan el Bautista si fue un plan maravilloso para su vida, predicar el evangelio y perder su cabeza. Pregúntale a Esteban si realmente fue un plan maravilloso para su vida, saber que iba a morir apedreado por causa de Cristo. Son palabras, son frases que suenan tan lindos, pero que no es el evangelio, ¿me explico? Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos a esto, otros dicen, bueno, ahora que somos cristianos podemos ayudar y trabajar con Cristo para transformar a nuestra sociedad. Y dice, pero hermano, pero que eso es cierto. El punto está en que no necesitamos ayudar a Dios. Los cristianos tenemos que dejar que Dios actúe. Y nosotros en su voluntad servir a Él para servir a la comunidad, que es distinto. Entonces, cuando tenemos malentendidos del Evangelio, nos vamos a ir entonces a entender que el arrepentimiento se transforma en algo religioso y no bíblico. Porque la respuesta a la gran noticia que significa el Evangelio nos puede llevar a un arrepentimiento religioso. ¿Qué es un arrepentimiento religioso? Es tener a Dios feliz. ¿Saben para qué? Para que Él continúe bendiciéndonos y contestando nuestras oraciones. Esto es un arrepentimiento religioso. Tengo a Dios feliz para que Él me siga bendiciendo y me siga contestando las oraciones. Ese arrepentimiento religioso y tiene tres raíces. Una de ellas es el egoísmo, otra es la justicia propia y la otra es que es una esperanza falsa. El arrepentimiento religioso es egoísta, porque en el fondo lo que hacemos es disculparnos del pecado. ¿Y saben por qué lo hacemos? Para no sufrir las consecuencias. El punto es ese, del arrepentimiento religioso. Me arrepiento para no sufrir las consecuencias, por lo tanto, no es un arrepentimiento genuino. El Evangelio verdadero nos dice algo distinto. Romanos capítulo 8, versículo 1, nos dice en la Escritura algo muy claro. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo en la Escritura? El verdadero Evangelio nos lleva a una verdad, el verdadero arrepentimiento nos lleva a una verdadera realidad. Ahora, dice la Escritura, ninguna condenación hay. Y es un presente, está en presente. Entonces, cuando uno entiende eso, se quita realmente la mochila del pecado. Se la quita, pero de verdad. Porque si no, siempre va a estar nuestro egoísmo por un lado. En la religión, el arrepentimiento, escucha bien, está centrado en el hombre. Es bueno, si yo me arrepiento, entonces Dios tendrá que perdonarme. ¿Cierto? Por lo tanto, está centrado en uno. El Evangelio nos dice que está centrado en Dios.
Déjame explicarte esto. Y lo voy a desglosar prácticamente al final, Salmo 51. David tuvo que llegar a una conclusión. Cuando tú estudias la historia de David y te preguntan, hermano, ¿cuál fue el gran pecado de David? Yo sé lo que usted me va a decir. ¿Qué me va a decir? ¿Qué cosa? ¿Que pecó contra o tomó la mujer de, ¿cierto? Y ese fue el gran pecado de David, Salmo 32, Salmo 51. ¿Sabes qué? Ese no fue el gran pecado de David. Esa fue la consecuencia de otro pecado, del pecado principal de David y de nosotros. El pecado de David fue la consecuencia que nosotros vemos como gran pecado, que es verdad, tomar la mujer del prójimo que no le correspondía, fue la consecuencia de un gran pecado. Salmo 51, él reconoce algo mayor que haber pecado contra Urías y contra la mujer. Fue contra ti solo he pecado. ¿Se acuerdan? ¿Qué está diciendo? Por fin entiende, desglosamos un poco más adelante esto. Él entendió una verdad. No tenía que ir a la consecuencia del pecado, tenía que ir al pecado real, y fue haber pecado contra Dios. Lo demás iba a caer siempre solo. El robar es una consecuencia de olvidarse de Dios. El mentir es una consecuencia de olvidarse de Dios. En fin. El arrepentimiento también busca una autojusticia. ¿Qué significa esto? En la religión nos ganamos nuestro perdón con nuestro arrepentimiento. Nos ganamos nuestro perdón. ¿Ves que yo me arrepentí? En el Evangelio nosotros recibimos solamente el perdón, porque sabemos que no podemos hacer nada para lograrlo. Nada. Si decimos que tenemos algo, entonces ya tenemos una vida que se justifica por nuestros hechos. Hay algo entonces que no soy tan malo. Entonces Dios no me ve tan mal como ve a esta otra persona. No pasa por un juicio moral. No pasa por quién miente más o quién miente menos. Pasa por haber tenido un arrepentimiento verdadero y no autojustificarse. El arrepentimiento religioso nos da una falsa esperanza, porque el arrepentimiento religioso, ¿sabe lo que busca en el fondo? Una vez más, que Dios te siga bendiciendo y que Dios te haga moralmente bueno. Eso busca el arrepentimiento religioso. Que Dios te siga bendiciendo, que Dios me siga bendiciendo y que Dios me haga moralmente bueno. Usted podría decir, bueno, entonces Juan, ¿qué estás esperando? ¿Que nosotros seamos malos, seamos inmorales para que tengamos más gracia? No, Pablo justamente lo dice, ¿cierto? ¿Vamos a seguir pecando? Por supuesto que no, por supuesto que no. Uno lee Nuevo Testamento, el que hurtaba no hurte más, que trabaje con sus manos para que tenga cómo ayudar al que no tiene. El auto-arrepentimiento, el pseudo-arrepentimiento, el arrepentimiento religioso nos lleva a estas verdades tristes. Entonces, cuando uno dice, si hay malentendidos del Evangelio, si hay un arrepentimiento religioso, es natural que va a haber una vida en desobediencia a Dios y su palabra. ¿Me entiendes? Cae por sí solo. No le podemos pedir, tú no le puedes pedir a tu propio corazón que sea obediente a Dios y a su palabra si tienes malentendidos en tu corazón o si hay un arrepentimiento religioso. Y la lucha de muchos cristianos es el tema de la obediencia, y es porque no han entendido el Evangelio. Y luchan con esto. Una vida en desobediencia a Dios y su palabra es resultado de los malentendidos del Evangelio y de un arrepentimiento religioso.
Y caemos tristemente en esta desobediencia a su palabra en dos cosas más, que es el aparentar una vida cristiana y el cumplir con una vida cristiana. Entonces tengo que aparentar. ¿No les pasa cuando tomamos Santa Cena? No sé, si aquí lo dicen, está bien, si no está bien, no, espero que nunca más me inviten a predicar, pero está bien, ya está. Hermano, la próxima semana tomamos Santa Cena. Entonces, ¿qué dice el predicador o el pastor? Si usted tiene alguna cosa con algún hermano, arréglese. Si llegó un pecado, arréglese. Yo le escuché montones de veces, antes de tomar la cena, una semana, el domingo que venía. No es. No es si la próxima semana tengo que estar a cuenta con mi hermano, mi hermana o con mi Señor. Es ahora. Es ahora. Porque mi vida espiritual no debe depender de una Santa Cena. La Santa Cena, cuando me acerco a la Cena del Señor, es porque entendí claramente el Evangelio. Allá está la representación clara del perdón del Señor hacia nuestra vida. Hermano, que no esperes al domingo para estar bien con tu gente. No esperes la ocasión santa, porque eso se llama... No me dejes otro tema. Eso se llama animismo. Se trata de que las cosas santas que colocamos en la mesa y le damos el valor por la oración, de que es el que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, eso me santifica. Entonces no entendí el Evangelio. Nosotros no estamos para aparentar, no estamos para cumplir, porque al aparentar y el cumplir, estamos mostrando con nuestra vida que nos seguimos autojustificando. Malos entendidos, arrepentimiento religioso nos llevan a una vida de apariencia y cumplimiento. Así viene la gran pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio, cierto? Y yo sé que muchos de ustedes lo saben y lo vamos a colocar de nuevo en la palestra. Dijimos que la palabra evangelio es un término griego evangelium, que es el evangel, ¿sí? Y era ahora, este evangelio, hablando del cristianismo, se distinguía de las demás religiones por lo siguiente. Escuchen. El evangelio es la noticia de lo que Dios ha hecho para cumplir la salvación a través de Jesucristo en la historia. Eso es el evangelio. Es la noticia de lo que Dios ha hecho para cumplir la salvación a través de Jesucristo en la historia. Este es el gran evento histórico. El gran evento que la gente empezó a escuchar. Hay una gran noticia. El evangelio llegaba, el verdadero evangelio llegaba en la persona de Jesucristo. Dios hacía cumplir, llegaba la salvación a este mundo a través de una persona llamada Jesucristo. Pero este evangelio no era un aviso para lograr alcanzar a Dios, sino que este evangelio era justamente para aceptar lo que Dios enviaba. ¿Me entienden? Una cosa es alcanzar lo que Dios te da y la otra es simplemente recibir lo que Dios te da. Y el evangelio es eso, es recibir lo que Dios nos ha dado. Hay tres enfoques correctos en todo esto. El primero es doctrinal. Doctrinal, ¿sí? Esta noticia no podía ser de otra manera, sino que totalmente doctrinal. ¿Qué significaba? Significaba que el Dios eterno
la persona de Jesucristo tenía que encarnarse. Y hay todo un proceso del Evangelio. El consumado es de la cruz, es el punto cúlmine, lo máximo del Evangelio. Pero el Evangelio tiene un nombre, se llama Jesús. Y esto comienza en un Dios que se encarna, un Dios que vive en la tierra por más de 30 años. Es el Dios encarnado que sufre por nosotros, que es escarnecido por nosotros. Es el Dios encarnado que muere, entrega su vida por nosotros. Es el Dios encarnado que resucita por nosotros. Es el Dios encarnado que es exaltado por el Padre. Y es el Dios encarnado que va a venir por su iglesia. Esto es el Evangelio. Es desde antes de la fundación del mundo, la encarnación de nuestro Señor y su venida por su iglesia. Y en eso no hay nada que tú y yo hubiésemos podido aportar. Nada. Entonces, es totalmente doctrinal. Ahora, esta parte doctrinal tiene que tener un impacto en nuestra vida. La respuesta, ¿se acuerdan? Era la noticia que se daba el Evangelio, que cambiaba la vida de la gente, pero se esperaba que la gente respondiera a esta, ¿cómo se llama? A esta noticia. La respuesta es una sola. Es creer que hay una gracia que empezaba a transformar, a cambiar el corazón de la gente y las motivaciones de la gente. Y eso es verdad. Dios empezó a hacer cambios. Y yo sé que ustedes como creyentes miran para atrás y ven cuántos cambios Dios ha hecho en su vida, ¿cierto? Bueno, esa es la gracia de Dios. Y también vemos cómo Él fue cambiando nuestras motivaciones. Nuestras motivaciones. Y eso es bueno. Y el tercer impacto es, ya no somos de este mundo. O sea, estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo, ¿cierto? Y hay cosas que ya no nos deslumbran, como antes nos deslumbraban. ¿Por qué? Porque para un verdadero creyente, si hay alguien que tiene que deslumbrar tus ojos, tu corazón, se llama Jesús. Y debe ser suficiente. No puede ser tu cultura, no puede ser tu estatus social, no puede ser tu estatus económico. Esto es basura delante de Dios. No es lo más importante. Hay un ejemplo bíblico en estos 3 puntos, para que lo entiendas. Juan el Bautista, si me acompañas ahora a Marcos capítulo 1. Vas a encontrar en tu Biblia, probablemente, que en cada uno de los evangelios, de los 4 evangelios, dice Evangelio de Mateo, ¿cierto? Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas, Evangelio de Juan, ¿cierto? ¿De qué está diciendo ahí? Lo que está tratando de decir es, o lo que dice realmente es la gran noticia que se da a través de Mateo, la gran noticia de Dios, de la salvación de Dios a través de Cristo, ¿cierto? Y acá, Marcos capítulo 1, versículo 1, es impresionante. Solamente tenemos que meternos a fondo, ¿sí? Mira cómo dice, principio de qué cosa? Del Evangelio. La gran noticia de Dios, que dio salvación a este mundo a través de su Hijo Jesucristo. Eso es el Evangelio. Por eso dice, principio de la gran noticia de ¿quién? De Jesucristo. Esto está diciendo el texto. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está remarcando Dios aquí. Está remarcando que hay un solo Evangelio. Y ese Evangelio, esa gran noticia está basada en una sola persona que se llama Jesucristo. Y el texto añade, Hijo de Dios.
Como está escrito, sigo leyendo, en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelos de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y, versículo 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aquí tenemos el heraldo. Aquí tenemos a aquel que pregonaba el evangelio. Tenemos a Marcos diciéndole a la gente, hay uno que viene. No, yo no soy ese. Hay uno mayor que yo no soy digno delante de él. Y Juan proclamaba solamente el evangelio porque sabía que este mensaje no era suyo. Él no era el autor, sabía que venía de alguien superior a él. Juan sabía que él solamente era una voz. Juan no podía dar su opinión. ¿Entienden? Él no podía decir, bueno, yo pienso que el evangelio, a ver, acérquense, les voy a contar, yo les quiero dar mi opinión. No era eso. Juan no podía dar su opinión. Juan no podía cambiarlo. Juan no podía quitar ni añadir. Juan debía ser fiel a lo que Dios le había dicho, aunque le costara familia y vida, y le costó la vida. Diciéndole a uno, no te corresponde tomar la mujer de tu hermano. Y Juan muere decapitado. Juan comprendió que era una noticia divina y no humana. Y el evangelio, cuando se cree, hermanos, tiene que creerse de esa manera. No pasa por el predicador. No pasa por el maestro. Es la gran noticia y única, donde ni el predicador ni el maestro tienen su propia opinión. El evangelio verdadero pide dos cosas. La respuesta que pide son dos. Una es un arrepentimiento de verdad y la otra es fe. Arrepentimiento de verdad y lo otro es fe. Dios llama a todas las personas en todas partes a que se arrepientan de sus pecados y confíen en Cristo para ser salvos. ¿Por qué? Porque esto cambiaba la vida de la gente. Por eso que tú lees en el Nuevo Testamento por qué hubo hombres que fueron muertos por causa de Cristo. Porque ya su vida, ellos no la contaban para sí. Su vida era de Cristo. Hoy día yo escucho, no, estamos siendo perseguidos, hermano, porque no nos dejan hacer esto y esto otro. Y yo digo, no entendemos. Primero que nada, no entendemos para nada la persecución bíblica. No, que en el trabajo me miraron mal porque soy cristiano, hermano, me están persiguiendo, me están acosando. Si estuviera Pablo o Juan aquí, ¿sabes cómo nos mirarían? ¿Sabes cómo nos mirarían? Creo que capaz no nos dicen nada mejor para no vendernos. No, que en el colegio a mi hija le dijeron que era canuta, la están persiguiendo. Pero enséñale a tu hija que el verdadero evangelio va a traer grandes consecuencias también. Si no te enseñaron que el evangelio verdadero trae consecuencias, entonces no te enseñaron el verdadero evangelio. Hay diferencias entre la religión y el evangelio. La religión te dice lo siguiente, y escucha bien esto por favor. La religión te dice, yo obedezco a Dios
Por lo tanto, como obedezco a Dios, Dios me acepta. ¿Sí? Escucha bien lo que te estoy diciendo. La religión dice, yo obedezco a Dios. Como yo obedezco a Dios, Él me acepta. ¿Está? El Evangelio dice, yo soy aceptado por Dios en Cristo, y porque soy aceptado en Cristo, entonces obedezco a Dios. ¿Sí? De vuelta con esto, de nuevo, para que lo entendamos bien. La religión te dice, yo obedezco a Dios, yo obedezco a Dios, este corazón, esta mente obedece a Dios, por lo tanto, Dios me acepta. Eso se llama autojusticia, ¿cierto? Bien. El Evangelio te dice todo lo contrario. Dios te dice, Dios te dice, yo te acepto en Cristo y ahora obedece. Que es muy, pero muy distinto. La religión busca a un Dios que sea útil para nosotros. Que yo pueda utilizar a Dios. El Evangelio nos dice que debemos buscar a Dios porque Él es precioso, porque Cristo es precioso, porque Cristo es el Hijo de Dios. Y cuando entendemos eso, que Cristo es lo más precioso, el más precioso, sin duda, en humildad, iremos a Él en oración y decirle, Señor, ¿por qué no me puedes ayudar en esto? Y sin duda su mano de misericordia te va a responder según su voluntad. La religión te invita a que guardes los mandamientos para ganar tu salvación. Eso es lo que te invita la religión, a que guardes los mandamientos para ser salvo. El Evangelio te invita a que si eres salvo, entonces guardes los mandamientos. Para entender el verdadero Evangelio hay que entender dos noticias. Me acompañan a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, dice lo siguiente el texto. Porque no me avergüenzo, Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, de la noticia de Dios que da salvación al mundo a través de Cristo. ¿Por qué no me avergüenzo? Dice el texto, porque es poder de ¿quién? Poder de Dios. Poder de Dios. Y dice el para qué. Poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. ¿Cuál es nuestra parte? La fe. Creer. Esta fe dada por Dios. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. No es por otra cosa. Vamos a la mala noticia, yo sé que la conocen, pero es necesario decirlo. Romanos capítulo 1, versículo 18, voy a mostrar algunos versículos nomás saltados. Porque la ira de Dios se revela, Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos capítulo 1, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, y esto lo conocemos como idolatría. Capítulo 2, versículo 1. Y aquí hay una palabra que nos mata a todos. Dice, por lo cual eres inexcusable.
Entendemos esa palabra, ¿verdad? Inexcusable. No hay forma de que podamos dar a Dios y decirle, sí, es que yo lo hice por tal. Dios dice, mejor quédate callado, no digas nada. Porque no tienes excusa. Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios viene contra los que practican tales cosas. Es según verdad. Hemos hablado de la ira de Dios, hemos hablado de que no le glorificaron como Dios. Al contrario, fueron a la idolatría. Vemos que no hay excusa del hombre, que el juicio de Dios está sobre el hombre. Capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 9, hermanos, no se trata de ser mejor que otro. Ve el texto, ¿verdad? Cuando hablamos de ser mejores que otros, estamos hablando de la parte moral, no de la parte espiritual. Sí, probablemente Rodrigo es mejor que yo, moralmente. O al revés. Pero eso no dictamina realmente la salvación de Dios, quién es más moral y quién es menos moral. Por eso el texto dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice aquí, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Déjame hacer un paréntesis aquí en esta palabra, no hay quien busque a Dios. Porque muchos de nosotros que hemos estado en otras religiones, podemos decir, pero es que nosotros buscábamos a Dios, ¿cierto? Lo buscábamos. Bueno, como era una búsqueda nuestra, se basaba en nuestra propia justicia, por lo tanto nunca fue una búsqueda. Y yo sé que eso es humillante, humilla nuestro ego. Porque realmente nunca buscamos a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, de que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué podemos decir ante esta mala noticia? Que todos somos responsables ante Dios por nuestro pecado. No hay excusa. Nadie puede decir, es que mira, mi familia, mi pasado, cuando yo era niño. No hay excusa. Lamentamos todo lo que pasó antes de conocer a Cristo, ¿cierto? Todos los caminos cerrados que anduvimos. Pero Dios nos dio la oportunidad de creer y de llegar al verdadero evangelio. Responsables ante Dios de ofender a un Dios 3 veces santo, de ofender a un Dios creador, de ofender la dignidad de nuestro Dios. Todas las personas se rebelaron, nos rebelamos contra Dios continuamente, buscando nuestra propia justicia y haciendo que Dios se irara con nosotros. Esa es la mala noticia. Pero viene la buena noticia. El Evangelio tenía estos dos lados. Una noticia mala y el Evangelio también tenía una buena noticia. Pero ahora, capítulo 3, versículo 21, voy a leer hasta el 26. Estos pasajes son claves. Pero, dice la Escritura, ahora, no atrás, sino que ahora. Pero ahora, y este es un presente que se mantiene, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, y aquí hay palabras claves, por medio de, la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados, declarados justos, gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué cosa? Mediante la redención. Mediante el sacrificio, la compra que Cristo hizo por nosotros a través de su sangre. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Versículo 25, hay una palabra rara ahí. Es la palabra propiciación, ¿cierto? Es una palabra que en algunas versiones modernas probablemente ya ni siquiera existe. Pero es tan clave esta palabra. Dame un minutito para explicártelo. La palabra propiciación tiene su base en el Antiguo Testamento. Tiene su base en el propiciatorio. Ustedes saben que había dos partes dentro del tabernáculo. El lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y sobre el arca del pacto había una plancha que se llamaba propiciatoria. A ese lugar solamente se accedía una vez al año por una sola persona, que era el sumo sacerdote que representaba a todo el pueblo de Israel. Y no podía presentarse sin sangre. Sin la sangre del holocausto, sin la sangre del sacrificio. Una historia nueva testamentaria que ustedes van a recordar cuando se las diga. Dos hombres van a orar al templo, dice Jesús. Uno era un publicano, del otro un fariseo. El fariseo puesto en pie decía: Señor, tú sabes que yo no soy tan malo como esto otro y todo lo demás. Yo diezmo flor de canuto, ¿cierto? Perdón la expresión. Y publicano, ahí, cabeza agacha, humillado, golpeándose el pecho porque era la señal de dolor por el pecado, diciendo una palabra también relacionada con esta otra: sé propicio a mí. ¿Qué significa propicio? Está haciendo alusión a ese lugar del propiciatorio. ¿Qué es lo que era ser propiciado? Han escuchado muchas veces ya que Dios está irado, la ira de Dios sobre el hombre, y Él la cargó sobre su Hijo. La propiciación es eso. Dios toma a su Hijo como sacrificio, y cuando habla de ser propiciado es que Él desvió la ira que correspondía a ti y a mí, la pone sobre este sacrificio, en este caso su propio Hijo. En el Antiguo Testamento, a quien mataban era al cordero o al animal que correspondía. En el Nuevo Testamento vemos que eso era el cumplimiento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso viene dice acá el texto, volvamos a ver, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, y añade en que en su sangre. Era el desvío. Ser propiciado era: merezco el justo castigo de Dios, lo merezco. Por eso el publicano decía: sé propicio a mí. ¿Qué estaba diciendo? Desvía, por favor, desvía tu ira, no me mates, desvía tu ira. Y esa desviación iba a un animal que entregaba su sangre por aquel que creía en eso. Y ahora es lo mismo para nosotros. Era: sé que merezco ser muerto. Si un creyente, cuando se le predica el Evangelio, no llega a este convencimiento: sé que merezco ser muerto, no entendió todavía que es propiciado. Todavía sigue creyendo: no, pero en realidad no sé si debería ser tan muerto, porque tan malo no soy. O sea, dejémoslo claro, tan malo no soy. No es así. El verdadero creyente entiende esto.
una sola verdad. Merezco ser muerto, merezco que Dios me mate. Lo merezco, pero agradezco a Dios que puso a su Hijo y desvió su ira y no la cargó en mi cabeza, sino que la puso sobre su propio Hijo. Oh, qué buena noticia, ¿o no? Dios, debiendo matarnos, cambió y dijo, está mi Hijo, está mi Hijo. Y siempre en mi cabeza, y quizás en la cabeza de muchos es, ¿y esto fue justo? ¿Por qué el justo muere por los injustos? Y este es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si tú no entiendes eso y yo no lo entiendo, es que no estoy entendiendo el Evangelio de Jesucristo. Dios puso a su Hijo como propiciación. Terminemos de leer esta parte, versículo 25, para manifestar. ¿Por qué lo hace? Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Propiciados, un camino nuevo, perdonados, declarados justos, declarados santos, salvados por ninguna obra que podamos haber hecho, ni una sola. Es que, hermano, yo nací en un hogar cristiano. Yo corrí por los pasillos de la iglesia. Eso puede haber ayudado a entender algo, pero jamás a hacerte salvo. Jamás. Ahora, si uno entiende el verdadero evangelio, la mala noticia, y uno agradece a Dios por la buena noticia, algo va a pasar con nuestra vida de obediencia. Vamos a vivir una vida obediente, hermanos, porque Dios desea que nos deleitemos en Él, porque Él nos salvó. Tú y yo vamos a querer ser obedientes a Dios para deleitarnos en el Señor, para llevar gozo a su corazón, porque deseamos llevar una vida que realmente se parezca cada día un poco más a la de nuestro Señor. Cada día un poco más. Queremos vivir una vida obediente porque deseamos estar más cerca de Jesús y tener un compañerismo verdadero con Él. No para ganar, no para ganar. Señor, pero yo soy obediente, doy los diezmos, doy esto, vengo, me esfuerzo, me piden ayuda, también ahí estoy. Señor, ¿cómo tú te vas a acordar de mí? No, hermano. La obediencia viene porque tú amas a Dios, porque tú amas a tu Señor, porque entendiste el precio que significó todo esto. Y te quiero llevar ahora hacia Salmo 51, porque vamos a colocar todo esto en la vida de una persona. Todo lo que suena muy teológico, si no lo bajamos, si no lo ponemos al lado de una vida, va a ser simplemente teología y esto no es tan sano. Teología por teología nunca es tan sano. Teología debe impactar la vida de la gente. Salmo 51. Voy a leer algunas partes y voy a resaltar unas, obviamente no podemos por todo el tiempo, pero este salmo fue escrito por el rey David. Salmo 32 y Salmo 51 fueron escritos por David cuando David estuvo en gran conflicto por el pecado que ya dijimos había cometido contra la mujer de Urías. Dios estuvo a punto de matar a David.
Y Dios le mandó a David a una persona para contarle una historia casi infantil. ¿Se acuerdan? Le manda a Natán y le dice una historia. Natán, mira, o sea, David, había un hombre que tenía una sola ovejita, había otro que tenía muchas ovejitas. Vino alguien a ver que tenía muchas ovejitas y no quiso matar ninguna de las suyas, cortando parafraseada, y toma la ovejita del otro y la mató. El rey David se enoja. Y en un momento Natán le dice, David, ese eres tú. Y David ahí se arrepiente. Se arrepintió de lo que había hecho. Había pasado un tiempo de este pecado. Y David escribe Salmo 32 y Salmo 51 en base a esa situación. Salmo 51. Ten piedad de mí. ¿Qué cosa? Oh Dios, conforme a todo lo que yo he hecho por ti, Dios. A ver, Dios, ¿quién mató? ¿Quién fue el único que se puso en la línea de batalla contra el gigante Goliat? A ver, ¿quién fue? Bueno, tú, David. Ah, claro que fui yo. ¿Y quién mató a tantos filisteos? Tú. David había entendido. No era lo que él ahora tenía que decirle a Dios, que es lo que él había hecho para y por Dios y por el pueblo. David se encuentra con su propio creador, con alguien santo, con alguien más digno que él, con alguien a quien darle gloria y honra. Y él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Porque sabía que sus manos no estaban limpias. Sabía que su corazón no estaba limpio. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué pide? Borra mis rebeliones. Lávame. Los verbos que usa son impresionantes. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Viene el punto del arrepentimiento. Porque yo, ¿qué cosa? Reconozco mis rebeliones. Las reconozco. Reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4, resaltado, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ni siquiera él dice, he hecho lo malo delante de Urías, he hecho lo malo delante del pueblo de Israel. ¿Qué ejemplo he sido para el pueblo? No dice nada de eso. Lo único que le importa a David ahora es, estoy frente a Dios y Señor, a ti te he ofendido. Eres tú el que me estaba mirando. Siempre estuviste ahí. He hecho lo malo delante de tus ojos. Y lo dice ¿para qué? Para que seas reconocido justo en tu palabra. Tú eres el justo, justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No hay justo ni aún uno, ni quien busque a Dios. Está yendo al pasado, al pecado original de Adán y de Eva. En pecado, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi mamá. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Vuelve, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Y vuelvo a decir, y borra todas mis maldades. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y vemos que ahora la teología neotestamentaria nos dice que hoy Dios, el Espíritu Santo, vive y mora en el creyente. Vuélveme el gozo de tu salvación, de espíritu noble y me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
Verso 14, verso clave. Líbrame de homicidios, oh Dios. ¿Qué dice después? Dios, de mí. Allá está. Allá está. Dios, de mi salvación. No puedo salvarme solo. Necesito tu misericordia. Necesito tu piedad. Necesito que me borres mis pecados. Que quites de mí todas mis faltas. Necesito que crees un corazón nuevo, un corazón limpio. Y termina ahí arriba. Porque tú eres el único Dios. El Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará en mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. ¿Se dan cuenta? El rey diría, pero ¿cómo mantengo a Dios contento? ¿1000 holocaustos? No. 3000 holocaustos. No. Él se da cuenta que no puede comprar el favor de Dios. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Versículo 17. Cuando hablamos de arrepentimiento está allí. Los sacrificios de Dios, ¿qué son? El espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. David se encontró con Dios, con el Dios que lo había creado, con un Dios 3 veces santo, con un Dios digno. Y sabía que este Dios tenía todo el derecho de matarlo. Se encontró con su propio corazón. Se encontró que no era tan bueno como él pensaba. Se encontró que era pecador desde que había nacido. Que estaba separado de Dios. Que era hostil a Dios y que estaba sujeto a la ira de Dios. Pero se encontró también con la solución. La solución era: Dios me puede propiciar. Dios me puede propiciar. Y era la figura del Antiguo Testamento apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo plenamente Dios, Jesucristo plenamente hombre, Jesucristo que vivió una vida sin pecado, Jesucristo que murió en la cruz para recibir la ira de Dios en lugar de todos los que íbamos a creer en él. Jesucristo el que se levantó de la tumba para dar vida eterna a su pueblo. ¿Qué es lo que había que hacer? ¿Qué es lo que tuvo que hacer David? Arrepentirse de verdad. De verdad. Crea, oh Dios, un corazón limpio. Oh Dios, Dios de mi salvación, lo llevó a esa fe verdadera que todos nosotros necesitamos. Crea, oh Dios, un corazón limpio, porque tú no menosprecias al corazón humillado, porque tú eres el Dios de la salvación. Termino con Romanos 1, 16, 17, y ya lo leí. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá.